Todos sean bienvenidos a este espacio amplio y educativo. Hoy estaremos conversando acerca de qué es la semiología en la comunicación y en la cultura. A lo largo del video estaremos mencionando a dos autores de suma importancia y muy fundamentales que con sus teorías y grandes aportes han influido en la semiología. La semiología en el ámbito comunicacional y cultural es una disciplina que se encarga del estudio de los signos y de los sistemas de signos. La misma se ocupa de analizar cómo se construyen y cómo se transmiten los mensajes a través de diferentes medios y lenguajes. Estos representan ideas, emociones y también estudian lo que es el arte, la literatura, el cine, la música, entre otros. Nuestro primer autor, Roland Barthes. Para Barthes, la semiología es el estudio de los signos y de su significado en la comunicación humana, pues consideraba que los signos eran elementos fundamentales en cuanto a la construcción del sentido y que estos podían ser analizados a través de diferentes sistemas de signos, por supuesto, como el lenguaje, las imágenes o los gestos. Barthes entendía que los signos no eran simplemente objetos o palabras con un significado fijo, sino que también eran construcciones sociales y culturales, pues también reflejaban lo que eran valores, ideologías y emociones. Dentro de esto destacó los siguientes tópicos. Para comenzar, habló de los signos naturales. Barthes los define como aquella relación directa con el mundo, ya sea físico, y que no han sido modificados o influenciados por la cultura humana. Por ejemplo, el humo. Cuando pensamos en el humo podemos decir que es un signo natural de fuego, ya que su presencia indica la existencia de fuego. En cuanto a los signos culturales, son aquellos que han sido creados o modificados por la sociedad humana. Estos signos están cargados de significado cultural y varían también según las diferentes sociedades y según los diferentes contextos en los que se encuentren ubicados. Un ejemplo cultural sería el semáforo. Cuando vemos al color rojo, representamos la parte de detener. El color amarillo indica precaución y el color verde asumimos que significa avanzar. También definió al lenguaje y al metalenguaje. El lenguaje, según Barthes, es como un sistema de signos que utilizamos para comunicarnos y transmitir significados. Es decir, es una herramienta fundamental para la interacción humana, ya que nos permite expresar nuestras ideas, emociones y pensamientos. En cambio, el metalenguaje es un tipo de discurso que analiza y describe las características, reglas y estructuras del lenguaje en sí mismo. Es un análisis propio de este, pues el metalenguaje nos permite estudiar y comprender cómo funciona el lenguaje en sí mismo, así como también reflexionar sobre su uso y sus implicaciones. Ahora bien, ¿pero qué es el signo en sí para este autor? Este lo definía como una entidad compuesta por dos elementos. En primer lugar, el significante y en segundo, el significado. El significante es la forma física o perceptible del signo, como una palabra escrita o un gesto, mientras que el significado es la idea o el concepto asociado al signo. Sin embargo, no son fijos ni universales, hay que destacar ello, sino que están sujetos a la interpretación y estos pueden cambiar según el contexto cultural e histórico en el que se encuentren. Por el contrario, el mensaje fotográfico para el autor estuvo basado en su ensayo La cámara lúcida, ya que el mismo sería aquel que transmite una realidad objetiva y concreta de capturar un momento específico en el tiempo y en el espacio, mostrando una imagen que puede ser verificable y que además puede ser documentada. En cuanto a la retórica de la imagen, aquí es muy importante distinguir lo que es el discurso denotativo de lo que es el discurso connotativo. El discurso denotativo se refiere a la descripción literal y objetiva de lo que se muestra, es decir, lo que se puede observar directamente sin la interpretación subjetiva. Por ejemplo, si una fotografía muestra a una persona que se encuentra frente a un paisaje montañoso, el lenguaje denotativo o el discurso simplemente sería eso, una persona sonriendo frente a un paisaje montañoso. Pero si se trata de lo connotativo, este se refiere a las asociaciones simbólicas o emocionales que se pueden atribuir a dicha imagen, pues estas asociaciones pueden variar según las experiencias personales. Es una perspectiva individual, ya sea cultural,
de cada espectador. Pues siguiendo con el ejemplo anterior, el discurso connotativo podría ser interpretado como felicidad, tranquilidad o simplemente conexión con la naturaleza. Así pues, Barthes definió al código como un sistema de reglas y de convenciones que permiten la comunicación entre los individuos. Estos signos pueden ser lingüísticos, donde incluyen las palabras, y las frases, o no lingüísticos, que incluyen las imágenes y los gestos, y su significado está determinado por las normas culturales y sociales. Por otra parte, el mensaje es la información que se transmite a través del código antes mencionado, pues es el contenido o la idea que se desea comunicar, siendo explícito o implícito. Pues sin embargo, el mensaje puede ser interpretado de diferentes maneras por los receptores, ya que cada individuo tiene su propia experiencia. También agregó que el mensaje lingüístico, pues para Barthes, es aquel mensaje que a través del lenguaje, ya sea hablado o escrito, es un sistema de signos que permite la comunicación entre los diferentes individuos y que además está compuesto por unidades mínimas de significado, llamadas signos lingüísticos. Y por último, el mensaje icónico no codificado. Cuando Barthes se refería a esto, podía decir que era el mensaje que se transmite a través de imágenes o de representaciones visuales solamente. Para el autor, las imágenes también son un sistema de signos que permiten la comunicación y que además tienen una estructura similar a la del lenguaje. Nuestro segundo autor, Lurie Lotman, con la teoría de la semiología cultural, pues para él mismo la cultura es un sistema complejo de signos y de símbolos que se transmiten y se interpretan dentro de una sociedad, pues no solo incluye el lenguaje verbal, sino también lo que es el arte, la música, la arquitectura, los gestos y por supuesto las prácticas sociales, entre los que destacó en primer lugar la semiótica del cine. Según Lotman, la semiótica del cine se refiere al estudio de signos y símbolos presentes en las películas, así como a la interpretación de su significado, la relación con la cultura y por supuesto la sociedad, que analiza cómo se construyen los mensajes visuales y auditivos en el cine, cómo también se transmiten las ideas y las emociones a través de imágenes en movimiento, sonidos, diálogos y por supuesto la música. Por otra parte, también destacó la semiótica de la mitología. La semiótica de la misma se refiere al estudio de signos y símbolos. Lotman considera que los mitos son sistemas simbólicos complejos que transmiten conocimientos e ideas sobre el mundo, la sociedad y la cultura. Por consiguiente, la semiótica del arte se refiere al estudio de los sistemas de signos y símbolos presentes en las obras de arte, así como a su función comunicativa y por supuesto con su relación con la cultura. Lotman sostiene que el arte no solo es una forma de expresión individual, no, sino que también es un medio de comunicación social que refleja y construye la realidad cultural, comprendiendo el mundo en el que vive. Un ejemplo claro sería el análisis de la pintura famosa La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Aquí se pueden identificar diferentes signos y símbolos presentes en dicha obra, como lo es la sonrisa enigmática de la Mona Lisa, que puede ser interpretada con un signo ambiguo que genera múltiples significados y que lo ha generado. Se analizan también los colores, las técnicas pictóricas y otros elementos visuales para comprender cómo se construye el mensaje artístico. Pues en otro orden de ideas, también incluyó la semiósfera. Este es un concepto más amplio que abarca todos los sistemas semióticos en general, presentes en una sociedad determinada, por supuesto. Incluye el lenguaje verbal, las artes visuales, la música, la arquitectura. Como lo hemos mencionado anteriormente, dentro de esta semiósfera tenemos lo que es la semiótica de la cultura. Se centra, como lo hemos mencionado, en el estudio de los sistemas de signos y de símbolos que conforman una determinada cultura, pues su función está en analizar el uso y la construcción que estos signos tienen y que son compartidos dentro de una comunidad cultural. Por otro lado, también presentó la semiótica del texto, de la conducta y del espacio. La semiótica del texto se refiere al análisis de los textos en su sentido más amplio, no solo como escrituras literarias, no,
sino también como cualquier forma de comunicación para transmitir un mensaje. Es por ello que la cultura se ocupa del estudio de los signos y símbolos presentes en las acciones humanas. También examina gestos, expresiones faciales, posturas corporales y otros comportamientos que enriquecen este texto y que no son verbales en muchos casos para comunicarse e interactuar con los demás. En cuanto al espacio, este estudia los signos y símbolos presentes en el entorno físico, pues analiza los espacios arquitectónicos, urbanísticos o naturales que están cargados de significado cultural y cómo estos espacios influyen en nuestras percepciones, están muy presentes en nuestros comportamientos y también en nuestras interacciones sociales, pues expresan lo que son identidades culturales. Y para finalizar, la semiótica y la cibernética destacada por este autor. Lotman abordan el concepto de cibernética, que se refiere al estudio de los sistemas y al control de comunicación en general, pues para él la cibernética es una disciplina que permite comprender cómo funcionan los sistemas de información y cómo estos mismos se transmiten en los mensajes en diferentes niveles. En definitiva, la semiología en la comunicación es fundamental para comprender, y no solo eso, sino para analizar los signos y símbolos, que es de lo que va esto, y cómo lo utilizamos a través de mensajes, permitiendo una mejor interpretación y una mejor comprensión de la información. Soy Maykelis Perea, estudiante de Comunicación Social. Hasta una próxima edición.